Bien, pues arrancamos con estos vídeos de ejemplo, ¿no? Estamos en el monográfico de Player Development de Sol Basketball, con Robert Gómez, con Sergio Delgado. Y nada, vamos a empezar con unos ejercicios que nos ha traído Sergio. A ver, Sergio, si nos los vas comentando a medida que vayamos reproduciéndolos. Esto nosotros es la progresión que hacemos prácticamente con la mayoría de gestos técnicos. Aquí estamos después del 1 por 0. Nosotros hemos hecho aquí el 1 por 0 desde este movimiento y hemos trabajado pues algunas opciones, ¿no? Algunos counters, todo. Entonces lo que hacemos no es como el típico ejercicio de estar botando con la derecha, entonces depende de dónde toque el defensor, ¿no? Salgo a derecha, salgo a izquierda, ¿no? Toca un cono y sale, ¿no? Que lo hemos hecho todos. Ujú, Entonces, yo de ese considero que se genera demasiada ventaja y que llega un punto en que se trabaja bien lo que es la decisión, la reacción, pero no lo veo del todo real. Entonces, lo que nosotros trabajamos es desde aquí y ahora es este gesto, creo que es un lift, ¿no? Entre piernas, en el que Alex López se coloca en el perfil de la derecha y Antonio se coloca en la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que Antonio, la norma es que se puede mover en el momento que cae el último apoyo y no puede cambiar la cadera al principio. Él, si os ujú, fijáis, está perfilado y siempre tiene una ventana de ataque. Entonces, esa ujú, ventana, Alex lo que tiene que hacer es aprovecharse y atacar a ese ángulo, ya sea cadera, ya sea el ángulo del aro, etcétera, etcétera. Y aquí él puede o atacar profundo, o atacar y cambiar, o pegar una frenada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se trabaja con mucha, mucha, mucha libertad, pero con esa norma de los gestos ujú, que ya hemos trabajado antes en el 1 por 0. ujú. Entonces, dale por aquí, esto sería como, ¿no? Él sale a atacar, detecta ese contacto, hay un BAM que se ha trabajado y se va para arriba, ¿no? Y es una Ujú. situación en que el jugador pues tiene ventaja. En la siguiente que ahora veremos, hay un shoulder BAM y ahí arriba. Entonces, ellos son Didac y Robert, vale. Esto es en el 1 por 0 y en 1 por 0 lo que hacemos es con una defensa guiada, en que el jugador, el defensor parte con una desventaja y el atacante pues trabaja sobre un BAM y diferentes opciones, ¿no? De las finalizaciones para que luego cuando sean la situación anterior pues hace este traspaso, ¿no? En una situación, en un contexto real de 1 contra 1. Ujú. Entonces, Vamos esta a, sería, por ejemplo, la parte uno de la progresión y a partir de esta parte, ¿no? De las finalizaciones, pues tendríamos luego la otra. Esto lo trabajamos con todo el mundo. Es la línea de trabajo que hacemos con todos, independientemente de la edad, la categoría y todo. Cuando queremos introducir un gesto, lo hacemos así. Ahora, con Gerard Villarejo, que luego veremos en esta misma cómo evoluciona, estamos en la fase del 1 por 0, me pongo yo con defensa guiada y trabajamos diferentes finalizaciones después del BAM en diferentes contextos. Si está en el lado, si yo ahí lo he superado, si está colocándose más delante, pero eso. Sobre todo trabajamos en situaciones más sucias, que le digo yo, no situaciones limpias en que pues toca un cono y vas hasta abajo y estás solo. Ya, 1 o 2 arriba, pues sí, sería ideal, pero en la mayoría de casos pues nos encontramos esa. Entonces, nosotros utilizamos aquí el shoulder bump y a veces que decimos, pues ahora decides o shoulder bump o tiras el spin, ¿no? Entonces, pues construimos bastante desde aquí. Entonces, justo ahora el frame que viene, la que viene ahora, lo que tenemos es este trabajo. Un segundito. Esta es la misma más lenta, vale. Y ahora le ponemos pues en una situación real y, ¿no? El defensa lo que hacemos es lo mismo, una propuesta, ¿no? De diferentes opciones. Todas estas opciones las hemos trabajado antes, todas, en el 1 por 0. Y ahora lo que la decisión es que él sale a atacar, nosotros nos ponemos a defender y le forzamos las finalizaciones en el contexto que nosotros queremos, para él decidir y ejecutar cualquiera de las que haya hecho. ¿Qué es otra cosa que entra aquí, que no saldrá en el vídeo? Nosotros hemos trabajado diferentes salidas y no solo la finalización. Esta salida, ¿no? La hemos estado trabajando, este cambio de peso hacia la izquierda en el negativo y luego la salida, ¿no? Entonces eso es un poco ahí, pues el cómo acabamos construyendo el entreno. Desde el 1 por 0, pues la situación táctica que queremos resolver, que es esta, pues es esa primera parte de la salida, es Esteban para resolver y luego las opciones que puede tener. Sería un poco, en una sesión, perdona Sergio que te interrumpa, sí. de este tipo, una hora y cuarto, ¿cuánto rato estáis trabajando? Nosotros siempre 1 hora.
una hora y media tenemos que hacer como muchas pausas de tiro, demasiadas, y no es un tiro que creamos que es útil. Otra cosa es que el jugador te quiera decir que quiere hacer hora y media sí o sí, pero nosotros, yo me veo en la obligación de recomendar una hora por la intensidad, por las repes, pues por todo. Un entreno individual de este tipo no es para hacerlo una hora y media, porque te requiere mucha demanda de fuerza, mucho desgaste, acumulas bastante fatiga. Entonces es un poco eso. ¿Dónde iría la siguiente parte? Pues que a lo mejor cuando hacemos esto lo enganchamos luego con una serie de tiro, ¿no? Te toca abrirte, pones a tirar, tiras dos, si metes el último racha, pues ahora tienes un fallo, etcétera, etcétera. Y aquí pues vamos o a repes o a objetivos. Tienes que meter 15 baskets o tienes que meter, tienes que hacer 4 repes. Depende, lo variamos un poco, pero sería un poco sesiones tipo. ¿Dónde van los detalles? ¿Dónde va todo? Pues al final es un poco ese nuestro trabajo, ¿no? De que pues coja la postura más abajo, el momento del BAM que tenga generación de fuerza también a través del bote para activar el hombro, el esconder, ¿no? El brazo, que aquí siempre vamos un poco al límite de la falta en ataque, siempre van a premiar un poco más al pequeño que al grande, ¿no? Entonces vamos un poco por aquí, es un poco el trabajo. No, a mí lo que me gusta de este tipo de sesiones es que te obliga a dos planos de toma de decisión, ¿no? El primero Sí, que es con tu defensor y una vez sales de esa línea de defensa, sí. que te obliga, ¿no? A tomar otro tipo de decisiones ante otro tipo de Exacto. estímulo, en este caso un defensor, ¿no? Exacto. Yo creo que al final lo que cuesta de los jugadores es que muchas veces como que tomamos la decisión en el primero, ¿no? Yo supero, y hay jugadores que si superan limpio y se van hasta abajo al 1-2 a reventarla, pues no hay ningún problema y te resuelven muy bien, pero la gran mayoría de veces es una situación sucia, que le digo yo. El defensa no se ha quedado atrás, muchas veces se te queda en el hombro, está luchando por meterse delante y tú ahí, en el momento que tienes recursos para resolver esa situación con poco espacio, yo creo que el jugador mejora mucho su rendimiento en el uno contra uno. Mm. Tu Trabajamos caso, mucho Robert. también yo creo, ¿no? Que aparte de los drags, que los trabajamos mucho, pues todos los clubes ya hoy en día, mmm, yo creo que sigue siendo el mayor volumen la parte de arriba. Un in and Mm, out y cambio y te vas hasta abajo, un in and out y hasta abajo, me paro y tiro. Bueno, pero es que el pararme y tirar, ostras, pues depende de qué contexto, por muy buen fútbol que tenga, me tendré que hacer un espacio, ¿no? mm, Entonces es un poco eso la dinámica que trabajamos en esa primera mm, fase, que tengo que ser y ventaja, pero luego tengo que ser capaz de gestionarla en mi uno contra uno. mm. Ujú. En este caso, Robert, ¿trabajáis o te gusta trabajar este tipo de sesiones o este tipo de tareas o añades o tienes en cuenta detalles extras o adicionales? Yo lo que intento hacer, bueno, yo creo que voy un poco más en la línea de lo que va diciendo Sergio, ¿no? Esa primera preparación del jugador a lo que le va a venir en la toma de decisiones, con 1-0 para luego meterle esos estímulos para el gesto, ¿no? Y yo incluso desde el calentamiento yo ya estoy preparando la parte principal. ¿Qué quiero decir? Yo Claro. intento enfocar mucho que desde el calentamiento, si voy a trabajar, pues lo que estamos viendo en el vídeo ahora, ¿no? Un tema de finalizaciones con contacto, pues mi calentamiento seguramente vaya guiado a un finger roll. Mm. O si voy a trabajar una sesión de bloqueo directo con defensa follow, seguramente el jugador desde el calentamiento esté desbloqueando muñeca. ¿No? Un poco para que ya desde la primera parte el jugador esté en el chip de lo que le va a venir, ¿no? Porque yo creo que al final, incluso en esa parte del calentamiento, ¿no? Que muchas veces, no, venga, dos balones y ya está. Vale, sí, es importante, se puede hacer, pero si ya incluso ya, y en ciertos niveles incluso se nota mucho esa preparación previa, si tú ya al jugador desde que ha entrado en la pista le vas metiendo ciertos detallitos, ¿no? En un calentamiento, venga, dos in and out y una finalización. Mm. No, que estás metiendo dos in and out, pero claro, es que luego el in and out ya nos viene bien porque ya lo estamos preparando ¿para qué? Para el bloqueo directo, ¿no? O lo estamos Mm. preparando, venga, un finger roll de un aro pasado, ¿es real ese aro pasado? Pues seguramente no, pero estamos trabajando un finger roll para que luego el jugador ya esté, venga, tacto de balón, tacto de balón, tacto de Mm. balón, ¿no? Entonces yo desde esa parte sí que ya desde el primer momento, desde ese calentamiento inicial, yo lo enfoco en eso, en de qué es la sesión, de qué es mi parte principal. Mi parte principal va a esto. Pues en el calentamiento yo ya estoy con esto. Ujú. Sí, Que, eso que- sí. que de Yo lo. hecho, perdonad, yo creo que hay veces que eh, tienes que empezar por el final, ¿no? Es decir, cuál va a Exacto, ser, qué es lo que yo quiero trabajar al final y voy construyendo las capas encima exacto.
y siendo la primera la superior, la del calentamiento, ¿no? Y que todo tenga un hilo conductor. Si no, es difícil. El hacer un ejercicio, perdón, hacer un entrenamiento que sean trozos de ejercicios, diferentes tareas, un mix de tareas es como, bueno, vale, sí, pero ¿qué estamos aquí? Sí, Lo que hablábamos, ¿no? sí, ¿Trabajando Sí, para el jugador o no? sí, eso sí, es, sí. porque al final creo que es muy importante cuando se va a preparar una sesión saber qué vamos a hacer. Y lo que tú dices, Kim, el resultado final. Si yo quiero que haya un buen tiro tras un bloqueo directo, yo no puedo empezar a lo mejor haciendo un calentamiento, yo qué sé, trabajando un finger roll de tal. Que lo puedes hacer, sí, pero creo que cuanto más guionices la sesión al resultado final, es Mm. mucho más fácil durante esa misma sesión llegar ahí. Sí, Ujú, 100%. Sí, ujú, yo al final creo que el calentamiento, la primera parte, el pre-principal, ¿no? Por así decirlo, estoy totalmente de acuerdo en eso, de que tiene que estar hilado y que al final la sesión es como un cuento, ¿no? Y sí que yo te diría que nosotros sí que en la parte del calentamiento, la gran mayoría de veces es que tenemos como las rutinas de cada jugador. Entonces ahí sí que como que a lo mejor es muy disperso a lo que se va a hacer en la sesión, pero es su rutina. O sea, el día bueno y el día malo la tiene que hacer, ¿sabes? Es un poco, pues a lo mejor del bloque específico, la parte que vamos a tener todos los días, ¿no? Se hace esta siempre. Con Rafa siempre empezamos igual, él coge la pelota, ya sabe cómo se toca, ya sabe el ejercicio que hay y luego ya es cuando empezamos en esas 1 por 0 pues lo que dice él, ¿no? De voy a trabajar en las finalizaciones, pues me voy a ir a empezar con el tacto, ¿no? Y un poco eso, quería como añadir un poquito lo de las rutinas, que creo ujú. que seguro que Robert también lo hace. A mí me gusta mucho el tema de la rutina. No, no es que me guste, pero lo he entendido, antes no lo entendía. Y ahora hago el sándwich, ¿no? Es decir, cómo te gusta comenzar y cómo te gusta acabar. También es que yo tengo que irme a mi casa y meter 10 triples. Bueno, me parece una chorrada, pero lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esas dos rutinas para mí no son parte de la sesión, pero sí que las tengo que contemplar si tengo una hora de decir, pues Exacto, 7 minutos por delante y 8 minutos por detrás, pues tienes 45 minutos. Eh, eh, y ya es está, su y no pasa rutina, nada. es su rutina. Pues nada, vamos a ver la parte de Robert Gómez y ya nos comentas qué estamos viendo. Vale, bueno, yo lo que te he pasado son sobre todo pues un poco hilado como lo que está diciendo Sergio, ¿no? Pero yo ya te he metido un poco esa parte guiada. Yo te he mandado cortes sobre el tema de bloqueos directos, ¿no? Trabajando en situaciones de follow con diferentes finalizaciones, un poco por entrar en la materia de lo que hablábamos antes, esa parte de toma de decisiones durante la sesión. Yo lo que hago mucho es hacerla sobre todo, pues eso, como ves, con guiada, pues un poco como lo que decía Sergio, ¿no? Con ya no solo una primera toma de decisión, sino una segunda. Si lo pones desde el principio el otro, ves que al final nosotros lo que hacemos, esa progresión es desde antes ha habido un trabajo de 1 por 0, como decía Sergio, en el que hemos metido todo eso, y luego ya lo más rápido que pueda yo intento meterla desde situación incluso ya de un poco de contención. Yo intento mucho, sobre todo con jugadores en los que tenemos que tener, al final tienes que tener especial cuidado con todos, ¿no? Que no se malinterpreten. Pero hay jugadores que a lo mejor en 2 días están compitiendo, ¿no? O hay días en los que un jugador en una semana tiene que estar viajando para tal, ¿no? Entonces, claro, el riesgo de lesión, si ya tiene que ser de por sí cero, tenemos que hablar de -10, ¿no? Entonces yo Claro. por muchas veces guío incluso defensas, pues eso, con situaciones de espaciar con conos, ¿no? Que parece muchas veces que decir, no, ves un cono o tal, no. Yo muchas veces el cono lo uso para limitar espacios, ¿no? Que me parece también una parte súper importante de las tecnificaciones, ¿no? Porque muchas veces ves a un jugador que tiene una media pista entera y dices tú, joder, qué gusto da verle en esa media pista entera, pero cuando está en el partido, a lo mejor esa media pista se convierte en 3 metros, 2 metros cuadrados a lo sumo. ¿No? Entonces, pues eso, yo intento mucho en tema de tecnificaciones, como veis, el que dentro de un mismo trabajo, como puede ser el de ahora de un bloqueo directo con defensa follow, meterle directamente varias soluciones en ese mismo trabajo, ¿no? El que el jugador sea capaz ya desde la primera parte de toma de decisiones de tener 2 o 3 recursos para trabajar, ¿no? Porque al final esas correcciones, para mí en esas correcciones de los detalles es todo básico, ¿no? Va a ir en apoyos, entonces me da igual que el gesto sea hacia la derecha o a la izquierda, ¿no? Que yo lo que voy a focalizar es en apoyos, en la intensidad de bote, etc, etc. Y luego un poquito en el segundo vídeo es lo que os
he hablado antes, ¿no? Cuando salgan las luces, el jazz incluso limitar al mínimo situaciones de contacto, ¿no? Porque todas las decisiones no van a ser mediante contacto, que es a través de eso. Bueno, nosotros tenemos aquí en SC la facilidad de tener este material. Yo siempre, muchas veces me ha dicho algún entrenador, no, claro, pero es que tú tienes ese material. Yo he estado entrenando en mi club que no lo tenía con 5 teléfonos móviles. O sea, es decir, te coger a los jugadores y decirle, déjame tu teléfono, déjame tu teléfono, déjame tu teléfono, colocar 5 teléfonos en la pista y estar trabajando con 5 teléfonos, ¿no? Que muchas veces los entrenadores nos limitamos a no tengo el recurso. Creo que el entrenador tiene que también saber buscarse esos recursos, ¿no? Entonces, un poco, pues eso, yo estructuro así mis sesiones de tecnificación. Lo que hemos hablado, una primera parte que ya introduce lo que va a venir, una parte de 1 por 0, y ya luego enseguida yo intento lo antes posible meternos en toma de decisiones, ¿no? Como habéis visto en este. Antes estaban con luces, ¿no? Con un estímulo totalmente relajado, ¿no? Que era bote sin oposición. Aquí ya estamos metiendo un segundo jugador. Ujú. No, esto me parece muy interesante el añadirle a esa segunda persona, porque entonces ya son dos cosas las que estás trabajando. Una, la mirada, pero la otra que me parece casi más importante o igual de importante, que es la percepción, ¿no? Que hay veces que es que no, es que tengo que ver dónde está mi defensor. No, no, tú no tienes que verlo, tienes que percibir o incluso a veces imaginar dónde está, porque tampoco hay tantas posiciones donde pueda estar tu defensor, ¿no? Entonces creo que poder hacer este tipo de trabajo es, es muy, muy interesante. No, no, ya te digo que al final es un extra y ya te digo que lo hemos trabajado, es un trabajo que adentramos con todos los jugadores, tanto a nivel profesional como pueden ser ciertos jugadores de nivel que tenemos aquí como formación, ¿no? Porque creo que al final lo que tú dices, creo que hay unas puestas en común entre lo profesional y el semiprofesional o el formación, es que siempre vas a tener un defensor, que siempre respondes a estímulos, o sea, y que siempre vas a tener pues cierta interacción con el entorno. Entonces, el jugador necesita cuando está, mi opinión es que el jugador cuando trabaja tecnificación, una gran parte de esa efectividad viene de cómo interactúa con su entorno. Ujú, ujú. No, no, está claro. Y obviamente si no hay entorno, por eso nos quedamos a A mitad de medias. camino. Exacto, o sea, es totalmente lógico. Si os parece, voy a poneros alguna cosita que he traído. Son dos progresiones muy sencillas. Esta simplemente hay un jugador que lanza el balón para hacer un gesto técnico, no, no tiene mucho misterio, pero lo que sí que me interesa son las dificultades que tiene la jugadora normalmente en adaptarse a un balón que no controla y cómo pasarlo a una situación en la que sí que, por decirlo de alguna manera, está bajo control, ¿no? Ahí obviamente podemos regular el tipo de finalizaciones, el tipo de bote. Ahí, por ejemplo, esta jugadora que está finalizando, le estoy diciendo que está jugando por delante de lo que sería su cadera y lo que queremos es jugar en amplitud, ¿no? Pues obviamente aquí nosotros podemos dar nuestras pinceladas. Esto es una sesión de 15-20 minutos que hacemos antes del entrenamiento grupal, ¿no? Entonces, no es que esté conectado con nada de lo que vayamos a hacer para posteriormente, pero sí que es los pequeños deberes que hacemos a diario. Y esto sería básicamente lo mismo, pero ahora ataco una dirección y cambio sin frenarme a la otra, porque son problemas que fuimos detectando durante la temporada, ¿no? Ahora lo paso a cámara rápida para que, para que se vea más rápido, pero básicamente estos cambios de dirección que luego nos cuestan. Cogemos el torito para adelante, ¿no? Y ya no nos salimos de esa línea. Entonces aquí obviamente no hay contacto, pero ahora veréis que añadimos una situación de un contacto un poco más dirigido. Esto es en plena temporada, por lo tanto no podemos hacer mucho contacto, pero básicamente es el mismo ejercicio, pero ahora el defensor solo defiende una línea. Digamos que a veces solo con la presencia del defensor ya estamos estresando a la jugadora. Y esto me parece muy importante, ¿no? Que es que después de la acción que se ha llevado a cabo, encadenamos una segunda acción, que esta es Mm, una de mis grandes obsesiones a día de hoy, que es no hay nunca una opción solo. Es decir, perdona, no hay una acción solo. Hay una acción y ya estamos trabajando un pase sobre bote, ya estamos trabajando un tiro a la salida y no estamos perdiendo apenas tiempo en las rotaciones, de manera que tienes a tres mm. jugadores y medio, podríamos decir, pero obviamente
lo que queremos es que haya mucha actividad y que hagamos el cambio de rol. Este es algo que meto ahora casi siempre en cualquier trabajo individual que haga, que es esa segunda acción, porque si no, finalizo, toco la pared, Mm. ando hacia la línea, y esto creo que es uno de los problemas más graves que hay a la hora de realmente estabilizar trabajo técnico, ¿no? Obviamente le podríamos meter más normas aquí, podríamos que hacer que este defensor de blanco hiciera una doble defensa, que creo que también sería interesante sobre la pasadora. Am, pero bien, mira, una ha salido hacia el lado que, ahí ya tenemos el cambio de dirección del que estábamos hablando. Bueno, en fin, estos serían algunas opciones y a ver si se carga el segundo. No sé si vosotros hacéis cosas de estas o tenéis experiencia con situaciones más o menos similares. Yo, mira, lo del tema de los dobles y triples esfuerzos, ¿no? Que es lo que una cosa que fui metiendo, y lo fui metiendo a partir de empezar a entrenar 3x3. Cuando yo empecé a coger a jugadoras y jugadores de 3x3, ¿no? En el que cuando planificábamos la sesión decíamos, joder, en 3x3, ¿no? Que todo parece todo súper rápido. Empecé a decir, no nos vale con un esfuerzo, el jugador tiene que llegar a un segundo y tercer esfuerzo en un ritmo tal. Y a partir de ahí yo empecé a pensar y dije, ostras, ¿y el de 5x5 qué? ¿No? Ujú, Y eso fue una de las cosas que, por ejemplo, a mí sí que me ha ayudado mucho incluso a mejorar el nivel de la tecnificación, porque eres capaz de darle estímulos diferentes en ciertos momentos, ¿no? Y el poder incluso meter un pinceladas de un trabajo que a lo mejor va a venir en posterior, ¿no? Que es una salida a un tiro, ¿no? Ya puedes ir metiendo pinceladas para cuando trabajes un bloqueo indirecto o como tal, para incluso ya ir preparando lo que va a venir en las siguientes. ujú. Aquí hay una cosa que no sé si querías decir algo, Sergio, pero bueno, suelto esto rápido y si quieres No. te metes detrás. Pero hay una cosa que antes hablábamos de la variabilidad del tiro en el episodio de podcast propiamente. Y ejercicios para la variabilidad de tiro, bueno, ya tienes uno, ya tienes un pasador que no sabes cuándo te la va a pasar, ya tienes igualar la canasta, ya tienes, pues oye, a veces acabarás a la derecha, a veces a la izquierda, ya estás haciendo un 2 en uno o un 3 en uno. Yo aquí, si tuviera que añadir algo, ahora me estáis preguntando, hemos dicho que el defensor de blanco, después de hacer la primera defensa pasiva, podría defender a la pasadora, ¿no? En la siguiente acción. Estoy pensando que ahora, por ejemplo, esta jugadora que rompe, yo podría salir a hacer como de ayudante, perdona, Mm. de ayuda pasiva y ya estaríamos metiéndole aún más toma de decisión y enriqueciendo el ejercicio, ¿no, Sergio? Sí, yo hago uno parecido, yo no salgo a atacar, o sea, yo no salgo como si yo estuviera de las, ¿no? Que me pongo ahí al final. Yo lo que hago a veces es que me meto en la izquierda o me meto en la derecha. Y entonces depende Ujú, de dónde voy, pues atacan o si levanto los brazos, todo esto. Pero a mí me gustan mucho este tipo de tareas. Creo que también hace mucho eso de que el jugador no se relaja hasta el final, ¿no? Que ujú, muchas veces me relajo a la hora de la finalización porque no tengo una tarea más que hacer la finalización. Que debería ujú, estar haciéndolo a tope, sí, pero como que tener un estímulo de más cuando llevas muchas repeticiones, creo que te ayuda a mantener ese grado de concentración y grado de tensión. Entonces, nosotros lo que hacemos así a corto plazo, así que me venga ahora de estos cambios de chip, ¿no? De hacer una tarea y de repente pasar a hacer otra. Nosotros creo que fue el martes, no, el jueves pasado, el viernes pasado. Viernes pasado, pues, en un caso real, Mike Torres, que ahora va a Lucentum, va a Alicante, él quería trabajar después de meter básquet, ir a buscar rápido al suyo a defender, ¿no? Entonces nosotros estuvimos trabajándolo, también hilándolo un poco también con lo que ha comentado Robert desde el calentamiento. Ya en el calentamiento él metía básquet y tenía que coger el balón antes de que cayese al suelo. Entonces ya le obligaba a hacer esa finalización preparando ya la siguiente acción. Entonces luego pues ya encadenamos en una situación de uno contra uno y todo esto, pero es un poco eso, ¿no? El juntar el trabajamos desde el principio para acabar haciendo el objetivo del final y todas las tareas, ¿no? Todos los ejercicios muchas veces, depende del foco, del planteamiento que le demos, nos sirve para trabajar otras muchas cosas. ujú. Pues si os parece, vamos a por el último, que lo voy pasando aquí, que básicamente es empezamos con un 1x0 básico, técnico o coordinativo, llámalo como quieras, que es un punch drag y luego atacar. Hay gente que se para a media distancia. Este es el inicio
del entrenamiento, por tanto podríamos decir que es parte del calentamiento. Aquí lo aceleramos un poco para ir avanzando. Aquí estamos haciendo un doble ataque, es decir, le estamos metiendo, podríamos decir, más capas técnicas, pero de nuevo manteniendo, yéndonos un poco más a la corrección del cuerpo, de la finalización, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a complicarlo de alguna manera, por eso lo he pasado más rápido, y ahora es coordinar igual, pero metiéndole un segundo balón y metiéndole de nuevo, vamos a más acciones, ¿no? Vamos poniéndole capas que le añaden complejidad. De nuevo, volvemos a trabajar aquí temas de variabilidad en el tiro, temas de segundas, terceras acciones. La jugadora, por ejemplo, que finaliza en este caso está haciendo tres acciones prácticamente. Podríamos añadirle más cositas, ¿no? Sobre todo el tema de coordinar ahí, el tema de pasar a una mano, el tema de finalizar abriendo ángulo. Ahora esta misma jugadora es la que se va a buscar su tiro. E incluso podríamos añadirle más capas. Pues recibes y si yo levanto la mano vas a penetrar, o si yo enseño lado derecho vas a ir al lado izquierdo, etcétera. Y aquí le añadiríamos ahora una defensa que le defiende también solo una ventana, de manera que le ayudamos a este trabajo, y aquí volveríamos a trabajar otra vez esos dobles esfuerzos. Ya os digo que este año me he obsesionado mucho metodológicamente en buscar opciones para tomar más tiros en situaciones, podríamos decir, más reales. Ha sido una de las cosas que he querido siempre en estas, sobre todo en estas píldoras de 15, 20 minutos antes de cada sesión, poderlas meter a diario. A veces también lo convertíamos en un extra paso, bueno, en fin, si pedían el balón, dábamos el pase, si no lo pedían, no. Entonces, bueno, eh, cositas para poder de alguna manera alinear el ejercicio base. No sé si vosotros también tenéis alguna rutina parecida, algo así. Yo no hago. Yo tengo que educarme a lo mejor, ¿no? En coger un par de ejercicios tipo como este, en que se utilizan dos balones para encadenar diferentes acciones y todo, porque sí que cuando los veo interesantes, pero sí que no lo tengo yo como incorporado y no los introduzco. No trabajo nada con dos balones, Ujú, nada. Y creo que es una herramienta que a nivel metodológico te da mucho. Sobre todo en la parte del principio, ¿no? Esos 10 minutos, esos 15 minutos, o bien para hacer una rueda y encadenar diferentes acciones seguidas, ¿no? Como esto, que luego haya una salida de tirador y a la vez yo tengo otro balón para finalizar. Yo creo que sí que es útil y es un poco eso de lo que me intento empapar del contenido que veo. Más de ujú, esto, cosas que yo puedo incorporar que creo que justifican el trabajo que se puede hacer, porque sí que me gusta eso. La salida de luego me gusta mucho. ujú. Aquí también os tengo que decir que no sale la trastienda, que la trastienda es cuando te viene algún entrenador de tu propio equipo, del equipo de al lado, del Mm. masculino en este caso, oye, pero si no juegas con dos balones los partidos, bueno, ya, y Sí, tampoco entrenas con conos, ¿no? Entonces, sí. eh, O sea, los yo, jugadores... por ejemplo, Kim, yo no utilizo ni conos ni dos Ujú, balones. ujú, Pero sí que cuando veo gente que los sabe utilizar, sí que me gusta mucho. Sí que creo que ujú, aporta. Pero yo, por ejemplo, yo no sé utilizarlo bien. O sea, ujú, yo no lo hago bien. ujú. Yo el No, tema de dos balones sí que lo uso por un poco por lo que además estás haciendo tú en el vídeo, ¿no? De meter ese estímulo extra y demás, de involucrar tal. Y luego sobre todo lo que he empezado a hacer mucho es involucrar segundos jugadores, ¿no? En situaciones de pase, incluso trabajando un detalle táctico, es decir, una reacción de balón, ¿no? Porque, es decir, paras a esquina y si la penetración es por línea de fondo, ese segundo tiro que haces, ¿no? Después del primero pues haces una reacción de spacing. Evidentemente, sobre todo con jugadores de formación, porque yo creo que les da un plus extra, no de lectura del juego, ¿no? El decir, bueno, hago, pues eso, voy con dos balones, paso a esquina y luego te hago un punch con una finalización, ¿no? Pero es que el segundo balón, que es el que has pasado antes, tu reacción al tiro va a ser, pues eso, con una reacción de spacing, ¿no? Porque yo creo que le das incluso un extra táctico, que muchas veces yo creo que incluso se demanda. ujú. Sí, sí, no, no. Me parece que yo, por ejemplo, cada vez hago menos ejercicios de dos balones para dominio,
sino que los hago para convertir la tarea en una doble tarea o en una triple tarea. Ese es mi propósito principal, más que obviamente el control de balón, o sea, obviamente hay todo eso añadido, pero ya hace tiempo que no me lío a hacer aquello, dos balones, muy rápido y cambia tal. Eso, bueno, no lo veo, no lo veo. Perdón, quizá por mi background de club que tenía muchos equipos y pocas horas de pista, si lo hago fuera de la cancha. No gasto ni un minuto de cancha en hacerlo. Pero bueno, eso es de formación profesional mía. Está bien, está bien. Muy, muy bien, pues nada, oye, quería, con esto, si os parece, damos por cerrado el episodio que contiene vídeo, que contiene, yo creo, una charla bastante interesante sobre diferentes enfoques del player development, pero que es una cosa que está cada vez más al orden del día. Y solo quería daros las gracias. Si os parece, vamos por orden, en este caso orden inverso. Sergio, un placer haberte tenido aquí y haber también podido conocer un poquito más la metodología que hacéis servir en Fumble, tanto visualmente como haber escuchado cuál es el razonamiento que hay detrás. No, al final, gracias a ti, porque al final creo que un poco pues la cultura del baloncesto, ¿no? La profesionalización del sector, creo que pasa un poco por dar visibilidad y sobre todo dar visibilidad de agentes, ¿no? De representación, por ejemplo, de Soul, que todo lo que hacéis, pues vienen grandes ponencias y poder estar aquí y explicar un poco lo que hacemos, pues es todo un lujo. Y eso te lo agradezco en el alma, Guim, ya lo sabes. Nada, nada que agradecer. A partir de ahora ya nos podremos enviar ejercicios Te voy a inflar a TikToks, y- tú mismo. no, ¿sabes qué pasa? Que yo solo dejo que me roben datos de determinados países, otros no. Entonces, no, TikTok no tengo, pero bueno, me acaban llegando cosas. Sé que hay gente que captura pantallas, pero bueno, algo haremos. Eh, por otro lado, Robert, súper agradecido también de haberte tenido aquí, de haber conocido también un poquito tu experiencia tanto en SI Performance como a nivel de academia barra club, o sea que también súper agradecido. No, ya te digo, muchas gracias a ti. Además, yo, sin mucho peloteo y sin tal, eres un podcast muy, muy de mi coche, ¿no? Sobre todo cuando tengo que ir a algún partido que me pilla lejos, me pilla perfecto el tiempo. Entonces, estar aquí charlando un ratillo, pues la verdad que cuando me lo comunicaste me hizo mucha ilusión. Y nada, agradecértelo a ti y a Sergio, pues el buen rato que hemos pasado. Igualmente. ¿No? Y yo creo que también es positivo el hecho de poder ver voces que quizá no son tan mediáticas como otras, ¿no? Pero que no solo vosotros, hay mucha gente, por suerte, tanto en España como en Argentina, que nos sigue bastante gente y demás, que trabajan muy bien y creo que de tanto en cuanto, oye, poder sacar la patita a hablar y tal, y quitarse el miedo de, oye, yo qué voy a explicar, oye, pues explica tu básquet y que seguro que hay mucha gente que nos escucha que le puede servir, así que nada, oye, agradecidísimo. Mucha suerte a ambos, mucha fuerza y lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muy bien, gracias. Un placer. Venga, Venga, muchas hasta la gracias. próxima. Hasta Adiós. Chao. luego.